Buenas tardes. Bienvenidos a este panel, El español en la ciencia y la edición académica iberoamericana. Yo soy Agustín S. Stoll, peruano, limeño, que lamenta mucho que este evento no haya sido posible realizarlo en Arequipa por disturbios que todos conocemos. Pero a cambio hemos tenido este evento excelente que nos reúne aquí en Cádiz y agradecemos la gentileza gaditana y también agradecemos a los organizadores que nos permiten estar aquí con todos ustedes. Mi rol único es presentar a los miembros de la mesa y comienzo por doña Elena Jiménez Toledo, que es la coordinadora de este panel. Ella es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y directora del Grupo de Investigación sobre el Libro Académico ILIA. Ella es doctora y licenciada en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Y los panelistas, comenzaremos por don Juan Felipe Córdoba Restrepo, es editor, doctor en Historia, director editorial de la Universidad del Rosario en Bogotá, en Colombia. Es consultor en Colombia del Instituto Internacional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, organismo autónomo de la UNESCO. Es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de Antioquia. Don Tomás Granado Salinas es editor, licenciado en Matemáticas Aplicadas y maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y también cursó la maestría en edición de la Universidad de Guadalajara. Dirigió el equipo editorial en el Fondo de Cultura Económica y en la Oficina Mexicana de Siglo XXI Editores. Es fundador y director de Grano de Sal. Don Delfín Leao, profesor catedrático de la Facultad de Letras e investigador del Centro de Estudios Clásicos y Humanísticos de la Universidad de Coimbra. Ha sido director de la imprenta de dicha universidad y actualmente es el vicerrector de Cultura, Comunicación y Ciencia Abierta de la Universidad de Coimbra desde el 2019. Es miembro del Comité Asesor de Ciencia Abierta de la UNESCO. Y doña Estrella Antolio Durán es catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona, directora de la Cátedra de Universidad de Barcelona y Diputación de Barcelona para una comunicación clara en la administración. Es miembro del Consejo Consultivo de PERTE para una nueva economía de la lengua. Con esto he tenido el gusto de presentar de manera muy apretada el currículo de cada uno de los participantes y dejo la conducción del panel a doña Elena Jiménez, que va a conducir de aquí en adelante este panel. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Agustín. Es un placer que nos acompañes en esta sesión. Quiero comenzar agradeciendo a la Real Academia Española, al Instituto Cervantes y a SALE también que nos hayan concedido este espacio, este tiempo para hablar de uno de los ejes fundamentales para el fortalecimiento de una lengua, en este caso el español, en la ciencia y vinculado al tema al que todos nos dedicamos de una u otra manera, que es la edición académica. Durante estos días de Congreso Internacional de la Lengua Española hemos escuchado a los distintos representantes institucionales la importancia de defender, de impulsar, de proteger el español no solamente como lengua que nos une y lengua de cultura, sino como lengua de ciencia. Y en esta afirmación, en esta declaración, es muy importante tener en cuenta a quienes producen ciencia, quienes producen contenidos científicos. Y tenemos que empezar, y este es el objetivo de esta sesión, por decir que las editoriales académicas iberoamericanas en su conjunto están produciendo una infinidad de libros al año que tratan sobre ciencia, ciencia dirigida a un público experto, es decir, a otros investigadores de la región, mayoritariamente se publican
en español, pero que también están desarrollando una función de comunicación a otros sectores. Están comunicando ciencia a la sociedad, puesto que se hace divulgación científica desde las editoriales, pero también están comunicando ciencia a otros sectores sociales, que pueden ser instituciones, pueden ser gobiernos, pueden ser fundaciones, pueden ser asociaciones que necesitan de ese conocimiento científico. Las editoriales, por tanto, son infraestructuras que están potenciando esos contenidos científicos en español y que son un eje fundamental para el fortalecimiento del español como lengua de comunicación científica. En estos momentos, en el marco de una plataforma temática interdisciplinar que estamos desarrollando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se llama EsCiencia y que tiene que ver con el español como lengua de comunicación científica, estamos desarrollando un proyecto en colaboración con muchas instituciones latinoamericanas, con el apoyo de CERLAL, con el apoyo de las asociaciones de editoriales universitarias como EULAC, como la Federación del Gremio de Editores de España, la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y con instituciones académicas como la Universidad del Rosario. Aquí tenemos a Juan Felipe, que la representa, que han apoyado y han impulsado decididamente el proyecto de cartografía de la edición académica iberoamericana. Y en este estudio hemos visto y estamos detectando, estamos tratando de hacer un censo de las editoriales que están produciendo contenido científico en forma de libro, y tenemos cifras solamente en el número de editoriales que ya apabullan, ya nos hablan de ese volumen de contenidos, ¿no? Tenemos unas 470 editoriales universitarias en toda la región. Solo en España tenemos 360 editoriales académicas, tanto institucionales como comerciales como universitarias, unas 140 en México, otras tantas en Colombia, y todas ellas y todo el esfuerzo que comporta para mantener una estructura editorial como ellas están generando esos contenidos que de alguna manera lo que hacen ver es que hay desde luego masa crítica para generar contenidos y muchos temas de los que hablar en la región y en español, porque son temas que nos conectan a todos, ¿no? El hablar de una lengua en la ciencia, en este caso del español, porque es el tema que nos ocupa, además es nuestra lengua materna y lo vamos a tratar con especial cariño, pero digamos que se inscribe en todo un movimiento internacional que tiene que ver con la defensa del multilingüismo en la comunicación científica y que defiende que detrás de ese multilingüismo y detrás de la bibliodiversidad que acarrea, es decir, el hecho de que haya editoriales en todos los países publicando en las distintas lenguas, está no solamente tratando temas de carácter local que impactan y que son relevantes localmente, sino que además están preservando la pluralidad y la diversidad en la investigación. Lo que se publica en editoriales nacionales no es lo que se publica en editoriales internacionales, y los puntos de vista, los enfoques, las metodologías, los temas son diferentes en las editoriales nacionales y en las internacionales. Por lo tanto, en aras de esa pluralidad y de esa diversidad de los enfoques y de los temas, hemos de proteger esas infraestructuras editoriales. Esto está recogido muy claramente en la iniciativa Helsinki sobre multilingüismo en la comunicación científica. Es una iniciativa firmada ya por centenares de instituciones académicas en todo el mundo y nos habla de lo que queremos subrayar hoy, y es que si realmente queremos defender nuestro idioma como idioma de ciencia, tenemos que proteger y cuidar a esas infraestructuras nacionales. Y una manera de cuidarlas es reconocer en términos de méritos académicos lo que están produciendo. No podemos hablar de fortalecer una lengua en la ciencia y luego minusvalorarla en procesos de evaluación de la actividad científica, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido hay que mencionar otro movimiento internacional, que es la reforma de la evaluación de la ciencia, una iniciativa que se conoce con el nombre de COARA, son unas siglas, y en este manifiesto, en este documento, que es una declaración de principios sobre la nueva evaluación, se menciona muy claramente
que han de valorarse distintos méritos científicos, distintas formas de producción científica, independientemente de la lengua en que se publiquen. Es decir, no hay jerarquías en la comunicación científica. No vale más una investigación por estar publicada en inglés que por estar publicada en español o en portugués o en catalán. Dependiendo de a quién dirijamos los resultados de investigación, la publicaremos en un sitio o en otro, en un idioma o en otro. Y esto que estoy diciendo, que parece obvio, pues no siempre es considerado así por miembros incluso de la comunidad académica. Con lo cual queremos subrayar esto. Este movimiento internacional, COARA, aboga por esto, pero creemos que es algo esencial. Internamente, dentro de la comunidad, tenemos que darle el valor al español y al resto de lenguas que hablamos en la región para garantizar nuestro compromiso de transferencia de resultados de investigación hacia la sociedad. Eso es algo esencial. Y luego, por otra parte, me quiero referir a que el hecho de que estemos produciendo muchos contenidos científicos o se estén produciendo por parte de las editoriales no lo es todo. O sea, publicar no lo es todo para fortalecer un idioma en la ciencia. Es necesario dar muchos pasos en el entorno digital para poder hacer que esa producción sea visible y sea descubrible, un término que recientemente ha sido aceptado por la Real Academia Española, el término de descubribilidad, que antes teníamos que poner en cursiva porque no estaba aceptado por la Real Academia Española y ahora lo está. Y eso implica todo un trabajo de digitalización que tenemos que reivindicar también, y queríamos aprovechar precisamente esta sesión para reivindicar. ¿Qué significa esto? Significa que en las editoriales hay que hacer un esfuerzo por afrontar procesos de digitalización integral, por producir en formatos digitales que permitan que esos libros o los metadatos sean legibles por las máquinas, porque haciendo eso luego vamos a poder recuperar, vamos a poder hacer que esos libros o esos metadatos sean visibles y recuperables en un entorno digital. En este sentido, quiero mencionar la infraestructura europea Óperas sobre conocimiento abierto en humanidades y ciencias sociales, que son las áreas en las que más trabajamos nosotros, precisamente porque son áreas en las que los resultados de investigación se comunican fundamentalmente a través de libros académicos y no solamente de revistas científicas, como sucede en otras áreas, como puedan ser las experimentales, la medicina, etc. Y esta infraestructura europea, Óperas, de la que Delfim es un altísimo representante, pues está abogando, entre otras muchas cosas, porque hay muchísimas líneas de trabajo interesantes, por la recuperación de información multilingüe. Esto de nuevo nos lleva a esos valores del multilingüismo y a la necesidad de trabajar a nivel técnico para enlazar y para hacer que todos los documentos, toda la producción científica que se genera en distintos idiomas pueda ser recuperada a través de herramientas de búsqueda que están siendo desarrolladas dentro de esta infraestructura. Y hay una línea de trabajo muy importante dentro de Óperas, pero que también hay que destacar, desde luego, en el contexto de la política científica europea, que es la ciencia abierta que nos hace trabajar en estructuras colaborativas, con infraestructuras compartidas, en conocimiento abierto, con publicaciones en abierto, etc. Y que aboga, desde luego, por esquemas de publicación en abierto que conecten muy directamente la información que generan los científicos con la sociedad, que hagan el conocimiento accesible para todo el mundo. Si bien en el campo de las revistas científicas se ha producido en la escena iberoamericana una adopción muy temprana de la publicación en abierto, y hoy podemos encontrar centenares de revistas iberoamericanas del área iberoamericana que se publican en español y en abierto, no es el caso de los libros. Y esto es muy importante subrayarlo aquí, porque de alguna manera todo lo que ha ido sucediendo
en el entorno internacional nos hace ver que otros países y en otras regiones se están desarrollando esquemas para la publicación de libros en abierto que hacen repensar todo el modelo de publicación, el modelo tradicional de publicación de las editoriales y el modelo de financiación. La transición desde la publicación tradicional a la publicación de libros en abierto no se está produciendo en España, no mayoritariamente, no extensivamente. Hay algunas contadas excepciones, las editoriales universitarias están haciendo el esfuerzo y tienen un modelo de negocio muy particular. Algunas editoriales comerciales, privadas, han hecho esfuerzos por adoptar el acceso abierto, pero lo cierto es que si bien en otros países se han adoptado modelos y esquemas de publicación abierto que permiten que las editoriales y sus libros estén muy presentes en el entorno digital, en el caso de España no se está produciendo. Y en el caso de otros países latinoamericanos que estudiamos hace unos años en un estudio iberoamericano sobre libros de acceso abierto, vimos que efectivamente había muchos pasos que dar. ¿Por qué quería mencionar esto? Y con esto acabo mi contribución. Pues porque no basta con que las editoriales puedan ir dando pasos a medida que conozcan determinadas iniciativas, que conozcan determinados retos como este de la publicación en abierto, porque las editoriales, en el caso de las iberoamericanas, que muchas veces son pequeñas y medianas editoriales, no siempre tienen la capacidad de afrontar un reto tan grande y tan costoso en muchos planos para afrontar esa transición digital, ¿no? Se requiere de políticas públicas y políticas lingüísticas, políticas científicas, políticas del libro que impulsen esa transformación digital. O sea, realmente que vean la edición académica iberoamericana como un activo que hay que tratar colectivamente y como un activo que da fuerza a un idioma y la ciencia. Y eso implica afrontar retos grandes como son la digitalización, desde luego, el acceso abierto, por no meterme ya en temas mucho más técnicos y que son absolutamente relevantes, como los modelos de lenguaje en español o las terminologías en español, en las que estamos empezando a trabajar en un proyecto denominado Teresia, que van a garantizar de nuevo una recuperación de información en español mucho más precisa, más relevante, más pertinente y más justa para con la producción de contenidos científicos en español. O sea, en definitiva, necesitamos que el gran volumen de información científica que se produce en español tenga su correspondencia en el entorno digital. Si no, tendremos un salto que nos hará perder fuerza en la lengua considerada en su vertiente de comunicación científica. Bueno, con esto cierro mi intervención y doy paso al resto de las intervenciones de la tarde. Estoy feliz de compartir esta mesa con grandísimos especialistas que van a tratar aspectos muy diversos de la edición o desde distintas perspectivas. Juan Felipe Córdoba va a afrontar o va a abordar la cuestión de la circulación del conocimiento o de los libros en el contexto del que estamos hablando. El iberoamericano, Delfín Leao, abordará mejor la parte que tiene que ver con digitalización, con redes, cómo hacemos descubribles esos contenidos científicos. Y luego tendremos otras dos perspectivas, ya saliéndonos un poco de lo editorial y yendo a lo más lingüístico. Bueno, no diría que nos salimos de lo editorial, porque nos vamos a Tomás, que es un grandísimo editor, pero él nos va a hablar de cómo los editores tienen mucho que decir en relación a la lengua, la protección de la lengua en su trabajo como vigilantes y, digamos, facilitadores o
o transportadores de ese contenido científico a la sociedad o a los lectores. Y finalmente, Estrella Montolío nos va a hablar desde una perspectiva también lingüística que tiene que ver con la escritura académica y las maneras de comunicar eficientemente la ciencia. Con esto le doy la palabra a Juan Felipe Córdoba y os agradezco a todos muchísimo que estéis aquí esta tarde con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, a por los 10 minutos de la tiranía, pero lo haremos. Pensar, escribir, publicar y leer en español. Para iniciar, quiero agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho posible este panel, en especial a la científica Elea Jiménez Toledo, pues su empeño desde ya hace varios años por hacer visible el idioma español en el ámbito de la ciencia, en particular en el formato libro, es loable y merece un sincero y profundo reconocimiento. Adicionalmente, debo realizar una nota como editor. La versión que será publicada de lo que estoy leyendo es más extensa. Por respeto al tiempo solicitado, esta es una adecuación para cumplir con el tiempo establecido. Ahora bien, entrando en materia, quiero proponer algunos puntos en esta corta intervención, todos como una suerte de provocación para propiciar algunas discusiones en esta tarde y que puedan continuar más adelante en otros escenarios, de tal forma que entender y dar su lugar a la importancia de publicar y difundir ciencia en español, así como también en portugués, en quechua, en guaraní, en náhuatl, en wayuu, en aymara, entre otras muchas lenguas, se convierta en parte de la agenda académica. Las propuestas apuntan a detenernos un poco en por qué es importante la edición académica, revisar sus apuestas de circulación y mirar de forma general algunas ideas para fortalecer sus usos y su apropiación. Posteriormente, cada uno de estos temas merecerá un mayor debate. La idea es dejarlo sobre la mesa. Quiero proponer una visita a dos clásicos de la literatura para recrear la importancia del conocimiento en nuestra sociedad y, por lo tanto, de la edición y la publicación académica. Pensando sobre el particular, regresó a mi mente 100 años de soledad, pues en varios de sus apartes evidenciamos el multilingüismo, los conocimientos útiles, el ejercicio de investigar, la memoria, la escritura, el recuerdo y el texto como posibilidad. Acerca de los encuentros de culturas, los saberes y los aprendizajes, pero también sobre la migración y las enfermedades, vemos cómo en la casa los Buendía conviven con la indígena wayuu Visitación y su hermano, quienes llegaron a Macondo huyendo de la peste del insomnio. Lo interesante son las familiaridades e intercambios de saberes que se presentan en este espacio. Los niños que estaban a cargo y al cuidado de Visitación aprenden primero el guayunaiki que el castellano o el español. Es un lugar en donde el multilingüismo surge de forma natural y espontánea, al igual que los hábitos de alimentación como otras expresiones de la cultura. La curiosidad y la investigación están presentes en el texto desde el primer párrafo. El asombro de Aureliano por los inventos que enseñaba el gitano Melquiades y que marcarían su vida y su forma de entenderla están presentes a lo largo de todo el texto. Está el peso que en la obra, que en sus páginas lo continuamos leyendo de forma elocuente y, si se quiere, reiterativa. El reconocimiento del otro y de sus saberes van más allá de lo nominal, y así queda establecida la apropiación y los usos de lo aprendido, como Aureliano en su laboratorio, donde pasaba horas investigando el arte de la platería. Permítame ahora invitarlos a visitar
algo que nos involucra de forma directa desde el oficio de editar, publicar y difundir. Para esto acudo al episodio de la enfermedad del insomnio como protagonista, en particular a sus consecuencias, pues la falta de sueño conducía a la pérdida del pasado, de la memoria y por lo tanto de los saberes. Enfrentar esto significa acudir a la escritura simple pero también compleja, que permita recordar para no olvidar y así garantizar que lo aprendido permanezca como recurso vital. Las formas y los recursos están presentes en toda la obra, con las marcas de los objetos y sus posibles usos. Para combatir el olvido, contamos con los textos, pero la acción es cada vez más compleja. Por eso es necesario pensar en la enciclopedia y en la biblioteca. Es necesario e indispensable establecer los mecanismos para acceder a los textos. Para continuar con la propuesta, contamos con otro clásico de la literatura en español, Jorge Luis Borges. En uno de sus textos podemos ver la posibilidad de documentar al otro y su cultura. Al igual que en 100 años de soledad, el cuento de Borges nos permite abordar el conocimiento en la sociedad. En el informe de Brody, Borges nos muestra la importancia de los textos y en particular de la traducción como posibilidad de difusión y circulación, así como también, y no de menor valor, la de algunos saberes y su posible pérdida. Un llamado a atención para hacer un alto y pensar sobre los cambios y sus aportes, para preservar y conservar la memoria sobre lo construido. La memoria es sin duda protagonista en este relato. La presencia de esta es garantía de la permanencia en el tiempo. El cúmulo de lo que somos está anclado en los diferentes conocimientos que hemos construido como sociedad, pero va más allá. Está la posibilidad de recordar y en particular de leer. Para recordar es indispensable el idioma, la lengua. Las posibilidades de entendernos radican en la claridad y precisión de lo que queremos decir y expresar, aunque queda claro que las interpretaciones están sujetas a cada lector, pues cada lectura es un universo en sí misma. Las representaciones de un texto son únicas para cada lector. Lo interesante son las discusiones que se susciten y permitan acuerdos o desacuerdos. El lugar desde el que observamos obedece a las construcciones propias, pero deja la posibilidad de lo colectivo, de lo consensuado. El llamado apunta a preservar nuestro conocimiento, a cuidar nuestro largo aliento y caminar. La advertencia de olvidar lo construido está en la pérdida del lenguaje escrito, pues la transmisión desde el oral no es suficiente para el avance y la consolidación de lo que conocemos. Lo visto y lo no visto en estos clásicos, que además podrían ser muchos más, lo podemos ver de una forma reveladora en un texto académico del que tuve el gusto de velar por su proceso editorial hace varios años. En Raíces del Poder Regional, el caso antioqueño, María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez, sus autores, nos enseñan el lugar de los otros, la necesidad de entender la permanencia de la memoria, lo adecuado que es pensar siempre en lo que muchas veces no queda en lo visible, en entender que nuestras complejidades son mayores y que para develar parte de esta debemos investigarlas desde una posición de humildad, reconociendo que no es el todo, pero sí una aproximación para entendernos. Pero en especial hay que atreverse a publicar y difundir para que muchos otros puedan ejercer el derecho a la lectura. Entendemos que editamos textos especializados, pero no por eso deja de ser de posible interés para un público mayor. Hay un largo camino para revisar cómo difundimos y cómo divulgamos nuestros libros. Ejercicio que incluye toda la cadena: autores, editores, evaluadores, correctores, distribuidores
y libreros, con beneficio común del eslabón final, el lector. Les quiero proponer que leamos una cita de uno de los textos que uno de mis maestros en el oficio de editar, Ángel Nogueira do Barro, uno de los creadores de la editorial Antropos en España y la distribuidora Siglo en Colombia, nos entregaba para confrontarnos con nosotros mismos en lo editorial. Nos dice María Zambrano: y el que sueña pide salir de ese estado en que, desgraciado o feliz, yace como larva en su capucho, de ese estado de inmanencia que no parece ser propio de la vida humana. Pues si la idea inmanentista acerca del hombre correspondiese a la realidad, la vida sería como los sueños. La realidad, la circundante y la propia, sería solamente padecida, comentada como lo es en sueños, anotada, deformada, entrevista, y aún las acciones con ella y aún sobre ella tendrían la misma condición, serían igualmente padecimiento, pasividad. La edición académica en Iberoamérica está llamada a construir los caminos para tejer redes entre todos, que nos conduzcan a generar discusiones y debates sobre aquellos temas que nos hagan pensar en una mejor sociedad. El discurso escrito es uno de los garantes con los que contamos para transmitir a todos nuestros lectores los desarrollos, avances y resultados que producimos. Enseñar y mostrar al público interesado anima la dinámica de la interlocución, del debate y de la comparación para fortalecer y consolidar nuestros saberes. Editar, publicar, difundir la academia en español, esa es la apuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Felipe. Gracias por atenerte al tiempo y sobre todo por traernos desde la literatura ejemplos tan valiosos para explicar la circulación del conocimiento en otros idiomas. Tomás, Delfín, cuando quieras, toma la palabra. Sí. Muy bien, muchas gracias, Elea, y a Juan Felipe por haber lanzado ya todas estas pistas interesantísimas sobre el tema que estamos debatiendo. Y bueno, a mí mi comunicación se va a centrar sobre 3 términos, digamos así, sobre los cuales me gustaría hablar un poco. Descubribilidad, multilingüismo y bibliodiversidad. La versión escrita estará luego disponible, así que puedo hablar un poco sobre eso y más sobre los retos con los que estamos enfrentando y algunas recomendaciones finales que quizás sería interesante, algunos proyectos sobre los cuales hablar también un poco. El término descubribilidad, que ahora podemos utilizar sin que sea en cursiva o entre comillas, porque hace unos meses en la Fundación Lili, en junio pasado, me parece, en el Escorial todavía no podíamos hacerlo porque naturalmente era una palabra que estaba basada sobre el inglés discoverability y todavía no estaba, utilizado en el español. Y que es un ejemplo muy interesante de lo que estamos perdiendo cuando no publicamos en nuestras lenguas, como lenguas científicas. Por luego hay todas unas tendencias, nuevos retos que, claro, utilizamos el anglicismo y no lo que corresponde en nuestra lengua. Ese es un ejemplo muy interesante de los efectos prácticos de no utilizar la lengua plenamente de un punto de vista cultural, pero sobre todo científico. Entonces, hablaré un poco sobre eso y sobre todo no basta publicar, y depende, claro, de la forma como lo hacemos, hay que hacer que lo que publicamos pueda encontrarse con facilidad y obedeciendo también a criterios que son importantes para quien está haciendo la investigación. Luego, el multilingüismo, que claro es más fácil de entenderlo de lo que estamos hablando, pero aquí es sobre todo la capacidad de podermos utilizar otras lenguas que no son la nuestra para comunicar ciencia. Claro, cuando tenemos que elegir una otra lengua, pensamos sobre todo al inglés y de una forma creciente. Tanto así que cuando yo empecé a trabajar como académico era normal en los encuentros internacionales que cada uno hablara en su lengua.
yo soy filólogo clásico, es normal que los colegas de España, Italia, Francia, Portugal hablaran en sus lenguas y nos entendíamos así, hacía parte de la riqueza que teníamos ahora. Y ahora que, digamos, una generación se fue en pensión, por así decir, las nuevas generaciones están cada vez más hablando apenas y solo en inglés, incluso cuando estamos en la misma sala solo portugueses o solo españoles. Y claro, ¿por qué lo hacemos? No es que no queramos hacerlo en nuestra lengua, es que hay una presión muy grande desde el punto de vista de las instituciones, de quienes nos evalúan, que financian las investigaciones para que los resultados, los outputs, sean en inglés y no sean en nuestra lengua. Entonces hay un problema realmente porque nosotros seguimos, claro, el dinero, es decir, follow the money. Si hay quien hace la financiación, hay que jugar con las reglas que hay. Entonces, naturalmente que hay, de un punto de vista político, es extremadamente importante que se dé una atención más grande al multilingüismo. Como comentaba Elea, publicar en español es igual que publicar en inglés o alemán o francés o en portugués, depende de los contextos, pero hay que valorar esas mismas lenguas como lenguas de comunicación total. Y claro, la bibliodiversidad, que es un tema también muy curioso, porque claro, no tiene que ver solo con, digamos, el soporte material en que publicamos, si son libros, digamos, impresos, si digitales, y si son digitales, pues hay un montón de formas de presentarlo y que muchas veces implican una inversión muy grande de un punto de vista de financiación, y por eso para editoriales más pequeñas es realmente muy difícil cumplir con todas las reglas y los criterios. Entonces, ¿cómo ayudar a que la bibliodiversidad se pueda mantener desde el punto de vista del soporte material de la publicación, pero también otras cosas que están, digamos, conectadas con eso? La lengua, claro, que la diversidad lingüística pueda vivir y supervivir de una forma también llena, y también las editoriales, porque como comentaba Elea, y el trabajo que están haciendo con Juan Felipe es realmente fenomenal, esa cartografía de las editoriales iberoamericanas, y lo que vemos es que tenemos cientos de editoriales. La mayoría quizás publica menos de 10 libros o 10 o 20 libros al año, muy pocos más que 100 libros, pero tienen un papel fundamental para que lo que está más cercano de nosotros, lo que es local en el sentido que tiene que ver con nuestra experiencia, si no es tratado, no es publicado por esas editoriales, no va a ser publicado, no va a ser estudiado. Entonces, ¿cómo valorar a este tipo de bibliodiversidad y darle un apoyo para que puedan estar alineados, por así decir, en línea con las grandes tendencias, las exigencias que hay a nivel internacional, para que el que es local y nacional pueda volverse internacional? No necesariamente porque tiene que ser publicado en una gran editora internacional, pero porque hacemos un camino que ayuda a que lo que es más local y nacional pueda llegar a un público muchísimo más amplio. Entonces, este sería, digamos, las principales cuestiones de que me gustaría hablar, y hablando del título he gastado ya la mitad del tiempo. Aquí me quedan 4 minutos y poco. Bueno, entonces, algunos retos para el futuro. Una de las cuestiones es buscar lo que llamaríamos un multilingüismo equilibrado. Es decir, como yo y todos nosotros, yo soy filólogo clásico, soy acostumbrada a que antes de que tuviéramos el inglés, hemos tenido la Koine, el griego, la Koine, en que está escrito el Nuevo Testamento, por ejemplo, o durante muchos años, más de 1000 años, el latín como lengua de comunicación. Nosotros siempre necesitamos de una lengua franca que haga posible la comunicación entre la gente. Y ahora, desde hace muchos años, es el inglés. Y no sabemos si va a mantenerse así mucho tiempo o no, pero adoptar una lengua franca no es el mismo que adoptarla como lengua única, como la única lengua que puede utilizarse. Y el multilingüismo equilibrado es cómo podemos, cuando sea necesario, utilizar una lengua de más amplia comprensión, pero combinar eso con la mantenencia de otras lenguas. Y otras lenguas, porque cuando hablamos en traducir, pensamos traducir en el contexto español, del español al inglés, pero ¿por qué no del español al italiano, al francés, al alemán? Porque hay toda una riqueza y hay públicos distintos a los que podemos llegar por esa vía. Y claro, eso ayuda a que podamos dar una relevancia, digamos, internacional a lo que es nacional.
Y eso es uno de los trabajos que Óperas quiere hacer también, esa infraestructura de que hablaba Elea, que es una infraestructura europea, pero está abierta a todo el mundo. Y claro, tanto los hablantes de español como de portugués pueden tener aquí un papel muchísimo grande, porque la maturidad editorial de Iberoamérica, de la América Latina, es muy grande. La verdad es que podemos aprender muchísimo con lo que están haciendo, pero hay que meterlos en Europa de una forma muy clara. Y ese es también el papel que tienen España y Portugal. Y estoy muy contento porque dentro de unas semanas España estará completamente también dentro de Óperas. Y claro, puede hacer un trabajo magnífico como seguramente lo va a hacer. Y cómo ayudar a editoriales que son más pequeñas a que hagan ese trabajo, este camino, para que sean conocidas, digamos, en un entorno internacional. Es aquí que herramientas o plataformas como GoTriple, que es una plataforma que se lanzó este mes y tiene ya más de 8 millones de documentos ahí registrados, y casi 7 millones de perfiles de utilizadores y más de 20.000 proyectos, porque ¿qué es lo que intentamos hacer? Es poner en contacto la comunidad de utilizadores, de autores, de editoriales, y hacer que, aunque yo tenga una pequeña editorial, si ella tiene acceso a esa plataforma, está registrada en ella, es decir, que tiene acceso a la autopista de la información. Y cuando uno, como yo, me interesa a ver lo que podemos saber sobre Nebrija, bueno, entonces puedes sacar toda la información y no importa la lengua en que esté escrita, porque los metadatos, los conceptos sobre los cuales se basa la búsqueda en este momento, cubre ya un abanico de 11 lenguas distintas, y el objetivo es que continúe a crecer en el futuro. Pero hemos trabajado 2.000 conceptos para que cuando hacemos la búsqueda podamos, digamos, tornarnos más, avecinarnos de los trabajos, aunque estén en lenguas que normalmente no podríamos entender. Pero muchas veces hay que transformar estas lenguas también en lenguas accesibles. Entonces, uno de los proyectos en los que estamos trabajando ahora mismo es desarrollar una plataforma para dar apoyo a la traducción científica. No es solo, es para trabajar con la comunidad. El trabajo colaborativo es completamente fundamental en estos casos. Trabajar con la comunidad de los investigadores, pero con las editoriales, porque yo tengo como editor un libro en una lengua, en español, y quisiera que fuera publicado en alemán. Entonces, ¿cómo encontrar, digamos, los parceros ideales para hacer ese trabajo, para ayudar en el proceso de traducción y hacerlo de una forma recíproca también? O sea, ser capaz de acoger a libros que estén en otro estado. Bien, me están diciendo que he terminado y bueno, hay que terminar y respetar. Es decir, que bueno, son algunos de los retos de los que hablo con muchísimo entusiasmo, porque es algo en que estamos todos muy involucrados, y me parece que seguramente el español, y si podemos hacerlo conjuntamente con el portugués, con más de 800 millones de hablantes nativos y el doble de gente que lo tiene como lengua segunda o que lo entiende, podemos tener un papel muy grande, muy novedoso, y a muchas lenguas y países que están mirando hacia nosotros para ver lo que vamos a hacer. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Delfín. Has traído temas muy interesantes al debate. Uno de ellos, sin duda, es el de la traducción, que se conecta con lo que mencionaba anteriormente de los modelos del lenguaje, y que es otra de las grandes apuestas que tenemos que hacer desde todos los ámbitos que quieran impulsar las distintas lenguas, el multilingüismo, la comunicación científica, en este caso el español. Muchas gracias, Delfín. Y tiene la palabra ahora Tomás Granados de Grano de Sal. Gracias. Yo titulé mi participación Misión y dimisión del editor en español. Me causa una enorme alegría poder dirigirme a ustedes esta tarde para compartir algunas reflexiones sobre el español en la ciencia y la edición académica iberoamericana, o más precisamente, sobre el papel que desempeñan los editores en este ámbito. Si en su momento lamenté no encontrarnos en Arequipa, hoy debo reconocerme deslumbrado por la magnífica recepción que nos ha dado Cádiz. Quiero agradecer de entrada al público por acompañarnos, pues con este calorcito ya primaveral se requiere una curiosidad y una generosidad extremas para recluirse en este salón de actos y escuchar a unos académicos y editores disertar sobre una materia harto especializada, lo que tal vez sea sinónimo de harto intrascendente. Agradezco enseguida
a mis compañeros, a quien preside y a quien coordina este panel de lujo, pues nos hemos propuesto compartir experiencias y luego debatir en buena lid. Finalmente, doy las gracias a las instituciones convocantes de este congreso. El tema de esta mesa puede ser abordado al menos desde dos ángulos. Uno es tomar al español como vehículo para transmitir conocimiento, en un sentido amplio de esta fórmula, en el que quepan las ciencias tradicionales, sean de la naturaleza o de la sociedad, e incluso las humanidades, o como un idioma en competencia con otros para el mismo fin. La primera opción se refiere a las características fácticas o deseables de la lengua con que las investigadoras, los escritores, la gente dedicada al pensamiento en el mundo de habla hispana pueden conectarse con sus pares y a veces con el público en general, mientras que la segunda a las condiciones en que el español sirve de canal de comunicación, a menudo en un cuesta arriba respecto de otras lenguas. Por la ruta profesional que he recorrido, estoy más familiarizado con la primera opción, por lo que deliberadamente dejaré fuera las comparaciones cualitativas o cuantitativas de la musculatura del español con la de cualquier otro idioma. De lo que puedo opinar es del funcionamiento de nuestra lengua en cierto tipo de edición académica relativamente marginal. Así pues, realizo este ejercicio introspectivo con plena conciencia de la pequeñez de su alcance, pero todo microeditor sabe que la escala, en particular la económica, no es el único parámetro de mérito. Los editores somos usuarios semi-expertos del idioma, sin la libertad creativa de la autora literaria ni la opresiva sabiduría del lingüista, sin el genio de los hablantes que se apropian de todo lo que se les antoja, ni las manías taxonómicas del lexicógrafo. Aspiramos a ser unos artesanos que usan sus herramientas de forma reflexiva, informada, consciente, eficaz, razonablemente libre de ataduras. Estamos en una zona intermedia en la que buscamos corregir gazapos evidentes, garantizar que los textos sean comprensibles y, cuando toca, respetar las exploraciones deliberadas de quienes los producen. Prestamos algo de atención a la academia, con y sin mayúscula, para afinar los criterios que aplicamos al convertir un original en, digamos, un libro impreso, y al final somos gobernadores de nuestra pequeña barataria, con tanto y tan poquito poder como para, por ejemplo, seguir tildando el adverbio solo y solazarnos al ejercer esa trivial autonomía. En una de sus facetas, la función editorial consiste en evaluar obras, sopesando entre otras cosas la maestría o la torpeza con que su autora usa la lengua, y en elegir las que merecen ser convertidas en ejemplares impresos. Son muchos los parámetros en juego, dependiendo del propósito de la publicación, de la entidad editora y de un aburrido etcétera, pero sin duda ahí juzgamos a partir de un gusto personal y, con suerte, una sensibilidad conformada a lo largo del tiempo, ya como lectores de a pie, ya como lectores profesionales. Aspiramos de algún modo a ser catadores del español, no tanto de sus sabores más delicados, pues ese es el privilegio de los editores literarios, como de su eficacia para comunicar, persuadir, convencer. El editor es un guardián que permite o niega el acceso al mundo de las publicaciones, poniendo la vara lingüística tan alto o tan bajo como exija el contexto. Una vez elegido eso que por inercia o nostalgia seguimos llamando manuscrito, otra de nuestras labores es intervenir en él para sujetarlo a una idea local de lo que es correcto, tanto en la expresión misma como en su faceta tipográfica, gracias a un entramado de normas, tradiciones, recetas y ocurrencias que irán arropando al texto en una sucesión de estadios que van librándolo idealmente de hierros y a la vez preparándolo para su forma pública. El español que producimos es entonces una amalgama del que engendró la autora y de los criterios que aplicó el editor. Sean muchas o muy escasas las personas que lean aquello que lanzamos al mercado, cada obra publicada contribuye a preservar, transformar o aniquilar el español. En esta doble función, como filtros y como moldeadores, estamos expuestos a numerosas expresiones de moda, a la irrupción de modismos propios de una disciplina, a vicios que se van imponiendo poco a poco entre ciertos especialistas. Por modesta que sea esta intervención, no podemos hacer la vista gorda frente a tal responsabilidad. Ya hace unos días, en el Congreso,
se habló en el Congreso de la convivencia y las hibridaciones del español con el inglés y del uso literario del Spanglish en América. A nadie sorprende el poder invasor de la actual lengua franca, sobre todo si además es más versátil que la nuestra. Pero la generalizada dependencia de los artilugios informáticos ha agudizado la omnipresencia de vocablos no castizos en nuestra habla, tanto la coloquial como la circunscrita al universo del conocimiento. Hasta ahí no parece haber novedad. Donde sí hay algo atípico es en la influencia ya no del léxico, sino incluso de la gramática inglesa en lo que escriben nuestros científicos y académicos. Cada vez recibo más originales con un innecesario ahorro de artículos, con adjetivos acompañados de un adverbio de modo antes de un sustantivo, con verbos a los que se les ha cercenado el pronombre se, con incluyendo como calco brutal de including, con una pereza profusión de la fórmula a través. Desde luego, una posible causa es que la formación académica de muchos de quienes ocupan aulas, laboratorios y cubículos se da en inglés, o que la comunicación entre pares a menudo ocurre en esa lengua, aun si los involucrados, ya lo dijo Delfín, no son angloparlantes nativos. Si es lógico que una jerga especializada esté llena de los términos empleados por los expertos de una disciplina que evoluciona sobre todo en inglés, a veces con adecuaciones mínimas al español, pero en general con francas adopciones de palabras foráneas, desde hace algún tiempo percibo la paulatina penetración de elementos estructurales igualmente ajenos en campos del saber que tienen una larga historia entre nosotros. Carecemos los editores de la fuerza para frenar este lento y poderoso deslizamiento de tierra, pero en las dos labores que describí estamos en condiciones de velar, quizá en obligación de velar por la integridad del idioma, más por eficacia comunicativa que por purismo. Sin embargo, la sacudida más deliberada y severa al conjunto de nuestra lengua es la que están propinándole los promotores del lenguaje inclusivo, incluyente o igualitario, ese que traslada al terreno lingüístico el impostergable reclamo femenino por emparejar todas las canchas en que jugamos hombres y mujeres. La historia del español no podía desligarse de la de ese longevo sistema social que ha privilegiado la posición de los varones. Creo que entiendo razonablemente bien la diferencia entre las dos acepciones de género que aquí están en juego, una en el orden gramatical y otra en el de las identidades sexuales, y no quiero dilapidar el breve espacio que tengo esta tarde para entrar en una discusión digna de la obstinación bizantina sobre si en realidad somos lo que somos o solo lo que sentimos ser, pero sí quiero abordar la posible metamorfosis que el español podría estar viviendo en nuestras narices. Hace ya tiempo que hispanohablantes en muchos rincones del globo han hecho suya la cruzada por mitigar el indudable desequilibrio en las entrañas de nuestra lengua hacia los marcadores masculinos, con estrategias sutiles o burdas, desde la consabida duplicación de voces hasta la introducción de nuevos vocablos presuntamente neutrales en los que predomina la E, aunque hay variantes pensadas solo para la escritura que recurren a la X o la arroba. La irrupción de este nuevo léxico, con un retintín que ignora los esfuerzos musicales de nuestras mejores plumas por construir una lengua eufónica y precisa, es una contundente manifestación de desacuerdo. No me cabe duda de que hay ciertas transformaciones sociales que no permiten que quitemos el dedo del renglón un solo instante. Pero respecto de la comunicación efectiva, este ejercicio es una interferencia que convierte en protagónica una proclama que, salvo que el texto de Marra se ocupara de la desigualdad entre los sexos, debería ser secundaria. Más aún, ¿eliminan estos palabras el desequilibrio que quieren denunciar? Lamentablemente no, ni siquiera por lo que respecta a visibilizar a una mayoría, las mujeres, y una o muchas minorías, las de las personas que no se identifican o lo hacen a su modo con un sexo en particular, pues es imposible establecer algún tipo de proporcionalidad que reconozca el peso demográfico, político, social de cada grupo. ¿Qué haremos cuando alguien diga que ni siquiera en estos eufemismos gramaticales se siente incluido? En lo personal, como autor ocasional y como editor de tiempo completo, yo apuesto por una lógica emparentada con lo que ha animado al Oulipo, ese colectivo literario francés
que confía en las restricciones autoimpuestas para liberar la fuerza creadora. En este caso, el reto es ceñirse a las modalidades más castizas, con un linaje claro y afines a las reglas de uso, no necesariamente académicas, aunque exijan un esfuerzo suplementario para lograr una verdadera equidad en la enunciación y los ejemplos. Como tal vez alguna de ustedes haya notado, a lo largo de esta breve exposición he procurado recurrir a sujetos femeninos y masculinos. No hay atajos para llegar a la igualdad y algunas de las rutas hoy en boga son simplistas, aunque puedo imaginar que producen satisfacción instantánea en quienes las usan, al modo de lo que experimentan los firmantes de peticiones informáticas en sitios como change.org. Concluyo este repaso por algunos fenómenos que experimenta la edición académica, invitando a quienes escriben y quienes editan a elevar el listón literario. En nuestra lengua, el manantial de textos científicos y académicos suele producir aguas poco cristalinas, en parte porque las personas que lo redactan están comprensiblemente interesadas, sobre todo en el fondo, y desdeñan o son insensibles a la forma. Cuando se sabe que las lectoras de un artículo o un capítulo comparten la sordera ante una prosa finamente pulida, de nada vale el esfuerzo por esmerarse en preparar una redacción ágil y colorida. Cuando se busca la eficiente pero mecánica transmisión de datos, es un desperdicio dedicar siquiera un minuto a buscar sinónimos que combatan la cacofonía. Pero por trascendente que sea aquello que transmite, si un texto está escrito con desidia, pereza o desamor por las palabras, el efecto primero en el editor y luego en el lector será acotado. Como responsables solidarios de lo que resulta del proceso de edición, nos toca proponer a quien escribe y acompañarla si acepta la mejoría continua de la forma en lo más grande, la estructura de un libro, el orden de los párrafos, el uso aquí o allá de un poco de humor, y lo más pequeño, el combate a la rima involuntaria, el uso de vocablos certeros, la preferencia por una sintaxis escueta. Por supuesto que escribir con chispa y pasión no se aprende fácilmente. Será muy difícil que autoras y editores se propongan fortalecer al español como lengua de la ciencia y la academia si no compartimos el diagnóstico de que incluso la escritura en esos ámbitos requiere nutrirse de lo que caracteriza a narradoras y periodistas cuando buscan la garra discursiva. A riesgo de poner el antedicho listón por los cielos, pensemos en el infinito en un junco como ejemplo de que la prosa digna de una novela, con su justa dosis de elementos personales y anecdóticos, puede contribuir a que el conocimiento llegue y conmueva a decenas de miles de seres humanos que no imaginaban siquiera que la historia del libro podía ser tan estimulante. El español tiene fuerza de sobra para empujar el conocimiento científico y académico hacia las lectoras, expertas o no. En complicidad con quienes lo producen, a los editores nos corresponde actuar en grados diversos como defensores del idioma, como mediadores y como exigentes entrenadores que siempre piden a sus pupilos un esfuerzo extra. No concibo mejor forma de llevar a la práctica nuestro amor por la lengua española. Muchas gracias. Gracias a ti, Tomás. Creo que nos has devuelto a la belleza de la creación de los libros desde el punto de vista editorial, pero también desde el punto de vista del autor. Has hecho una reivindicación que creo que hay que celebrar muchísimo. Gracias. Finalmente, para cerrar esta mesa, vamos a aportar un punto de vista más lingüístico con la doctora Estrella Montolío, que nos va a hablar precisamente de escritura académica y conecta así con lo que nos comentaba Tomás. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes. Voy a cortar mis agradecimientos no porque no sean sinceros, que lo son. Me sumo a esos agradecimientos de estar aquí hoy en lugar de disfrutar de la luz de Cádiz, sino porque disponemos de muy poco tiempo. En palabras de Tomás, representa que como lingüista yo he de hablar desde la opresiva sabiduría del lingüista. Bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva del lingüista, no sé si con sabiduría, espero en cualquier caso que no sea opresiva. Efectivamente, mi intervención es quizá un poco extraña aquí, pero bien pensado, la escritura académica es el instrumento a través del cual vehiculamos
toda esa ciencia y ese conocimiento del que estamos hablando hoy. Y lamento decirles que yo voy a hablar de mi libro, porque entiendo que en parte estoy en esta mesa porque soy la directora de 2 trabajos sobre escritura académica que, mal me esté decirlo, han tenido una cierta repercusión en el ámbito hispanohablante. Creo que tenemos que, bueno, estoy en esta posición que me ha concedido Delfín para poder ver al mismo tiempo algo de la pantalla. Este es el manual que publicamos en el año 2000, el Manual Práctico de Escritura Académica, que fue uno de los primeros manuales de escritura académica en el ámbito hispanohablante, que sobrepasaba con mucho lo prescriptivo, no se puede decir en base al español, etcétera, y no incorporaba los nuevos desarrollos lingüísticos desde la perspectiva de la lingüística del texto y del análisis del discurso. Por ejemplo, cuáles son los mecanismos gramaticales que ha de manejar un escritor experto para poder mantener la referencia de una manera clara, no ambigua, continuada y cómoda para el lector, por citar solo un aspecto. En nuestro manual partíamos claramente de algo que está perfectamente aceptado ahora, y es que la escritura académica representa el registro conocido como de máxima escrituridad. ¿Eso qué significa? Que es de todo el abanico de registros posibles, es decir, de modalidades lingüísticas para contextos concretos, el más diferente, el más distanciado de la oralidad espontánea. Vamos a ver muy rápidamente algunas de las características de los textos de máxima escrituridad, como son paradigmáticamente los textos académicos. Son textos de una sintaxis hipotáctica, es decir, una sintaxis compleja elaborada a partir de subordinaciones, de incrustación de oraciones dentro de oraciones más amplias. A partir de esa sintaxis se elabora unos párrafos largos y complejos. Tenemos los procesos de selección léxica muy precisa, muy rica, que, claro, conllevan en muchos casos el uso de unidades terminológicas concretas de acuerdo con la disciplina sobre la cual se esté escribiendo. Tenemos los mecanismos de metadiscurso. Este es un gran fenómeno de la escritura planificada, que consiste en que el autor experto lo que hace es controlar el proceso de lectura de su receptor mediante la marcación sutil de las operaciones textuales que está llevando a cabo. Por ejemplo, diciendo cosas como en primer lugar, a continuación, en síntesis, en definitiva, en suma. Con esas señales el autor está controlando cómo quiere que su lector interprete lo que viene a continuación. Simplifico mucho. Y 2 grandes estrategias en las que creo que nos tenemos que fijar mucho, que caracterizan en un primer vistazo ya este registro de máxima escrituridad de la escritura académica, que son, por un lado, los usos de los mecanismos de evidencialidad, es decir, el autor, para asegurar la verdad de lo que dice, indica la fuente, y ahí conocemos bien el mecanismo de la cita como legitimación disciplinar del autor. Conozco la disciplina, conozco a los autores, y al mismo tiempo como recurso a la fuente de autoridad. No lo digo yo, lo dice Chomsky, que sabe mucho más que yo. Esto convierte los textos académicos en una especie de palimpsesto de muchas voces, que resulta muchas veces muy desconcertante para las personas que, aun siendo muy expertas en un campo, no están habituadas a la lectura con ese coro continuo apareciendo por las líneas. Y una segunda gran estrategia, que es el uso prácticamente en exclusiva de la tercera persona gramatical, el él, el ello, el objeto sobre el que se estudia, sobre el que se habla, sobre el que se escribe, con la dilución de las personas gramaticales, que son las características de la coloquialidad, de la oralidad espontánea, que son la primera y la segunda, el yo y el tú. Bien, este fue el escenario en el 2000 y, bueno, tuvimos un cierto impacto. A partir de ese momento hubo una eclosión en el mundo hispanohablante de manuales de escritura. Fácilmente entre 2010 y 2020 podemos encontrar del orden de 40 o más manuales, bien sea de autoría única o colectiva, de escritura académica. ¿Qué es lo que llama la atención en ese escenario? Que la escritura académica poco a poco empieza a configurarse como una especie de espacio comunicativo solipsista,
aislado del mundo, aislado de cualquier otro tipo de producción de escritura experta, como pueda ser la periodística, como pueda ser en este momento la escritura de usuario, la escritura para la web, y que, por lo tanto, para los propios estudiantes es un aprendizaje que ellos ven muchas veces como una especie de pesadez que hay que aprender para aprobar los exámenes, porque los profesores son tan raros que quieren que las cosas se escriban de esa manera tan extraña. Es decir, existe un divorcio entre la producción académica y la producción en el resto de ámbitos profesionales, que es saliendo fuera de las aulas. Y esto es lo que intentan salvar años más tarde la enseñanza de la escritura a través de las disciplinas, que plantea otras cuestiones que si puedo comentaré más adelante. En opinión de los estudiantes, la escritura académica sirve para aprobar. Y esto es muy triste, porque significa que todo ese aprendizaje de escritura que hacen en las aulas universitarias, ellos no lo viven como un pasaporte de habilidad indispensable para su desempeño profesional. Y por otro lado, en cambio, está el discurso profesional, que es el que necesitarán para desempeñarse en sus quehaceres. No es solo el elaborar géneros textuales típicos de los juristas, pues yo qué sé, la sentencia, no van a ser tantos los que elaboren sentencias o contratos, sino el hecho de cómo elaborar un correo electrónico eficaz, cómo elaborar una página web o un contenido web que sea exitoso, etc. Sin embargo, en realidad hay un conjunto de mecanismos de escritura planificada que son comunes a ambos tipos de ámbitos, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto tiene que ver con el hecho de que deberíamos replantear la enseñanza de la escritura académica en términos de escritura base polifacética para cualquiera que sea tu desempeño profesional, cualquiera que sea tu desempeño profesional en el futuro, porque además lo que nos está diciendo la sociedad del conocimiento en este momento es que uno puede estar en el ámbito de la ingeniería técnica hoy, pero pasado mañana estoy en la consultoría y por lo tanto mis géneros textuales van a cambiar drásticamente. Bien, en medio de todo esto creo que necesitamos incorporar temas que no están en la agenda de la escritura académica, que tienen que ver con los nuevos soportes de escritura. Y es que escribimos para la web, para pantallas y leemos en pantallas. Y necesitamos también reflexionar sobre las cuestiones de multimodalidad, de navegabilidad de los textos, porque eso tiene un impacto definitivo en la estructura textual, en la arquitectura del texto, o los llamados la recuperación de estilos conversacionales, ¿no? Esta idea de los mercados son conversaciones. Si nos tenemos que quedar con algo, porque seguro que esto va a pitar pronto, yo creo que la clave está en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque muchos de los académicos se quedan en la parte izquierda de esta diapositiva. Es decir, no se desembarazan nunca de este andamiaje duro que caracteriza en exclusiva la producción académica y que la hace tan distanciadora para cualquier otro lector, aún formado en campos del conocimiento, que no tiene el hábito de leer textos de ese estilo. Súmese a eso que la tradición del modelo formal del español, bueno, yo trabajo mucho en discurso jurídico y administrativo, que es, se confiese o no, el modelo inmanente de lengua formal, con lo que nos encontramos con un modelo muy ampuloso de comunicación pública, muy diferente del modelo anglosajón, que es mucho más directo, es mucho más relajado y podríamos hablar mucho al respecto. Muy bien, yendo muy rápidamente, aquí nosotros hicimos en el 2014 16 autores de ambos lados del Atlántico, hicimos un nuevo manual, en este ya es escritura académica y profesional con aportación de muchos campos del conocimiento. E incorporamos nuevos capítulos, por ejemplo, escribir para la web, por ejemplo, fundamental, mecanismos lingüísticos de divulgación del conocimiento experto. Y tenemos a la autora aquí, catedrática de la Universidad de Buenos Aires, y la doctora Guiamar Chiapuscio, que es la experta precisamente en cuáles son los mecanismos que ha de tener en cuenta un experto cuando quiere divulgar su conocimiento, en cómo argumentar, cómo elaborar discursos instruccionales. La instrucción es uno de los géneros textuales con los que se va a enfrentar muchos profesionales. Bueno, en todo esto creo que y estamos acabando, ¿verdad? Bien. Vale, pues si teníamos una diapositiva que creo que es la clave y es mi experiencia
soy portadora de malas noticias en este sentido. Mi experiencia es cuando yo salgo de la universidad, y salgo mucho porque hago mucha transferencia ahora para gran felicidad de mi universidad, la edición académica, digamos, no es un bestseller. Estoy haciendo una lítote. No es un bestseller entre gente que son profesionales del conocimiento y es gente muy culta y muy formada. Bien, yo trabajo con muchas comunidades de práctica, por ejemplo, economistas que están en las áreas de estudios de las principales entidades financieras de este país. Son economistas que a veces han de hablarle a los expertos de Citibank, y le hablan en inglés. Y a veces tienen que hablar a un semi-experto, por ejemplo, las direcciones de las oficinas. Y a veces le tienen que hablar a un lego, por ejemplo, los clientes. Y tienen que elegir en cada momento qué tipo de estilo lingüístico van a utilizar. Es muy interesante porque en los últimos tiempos, ellos ya saben muy bien mecanismos de escritura planificada. ¿Qué es lo que están reclamando? En una sociedad paulatinamente en déficit de atención, en lo que llamamos ahora atención compartida, que es tanto como decir papando moscas, ¿no? Bueno, ustedes ya saben que ahora es el nuevo patrón oro, la atención, ya no medimos la inteligencia en términos de CI, sino en capacidad de concentración, etc. Los textos tienen que atrapar a su lector. Y ahí entramos en el terreno de la divulgación. Ya no vale solo con decir de manera más o menos rigurosa tu conocimiento, hay que hacer un esfuerzo en seducir al lector. Y esto es lo que a nosotros nos están reclamando desde comunidades de práctica, insisto, expertas, pero que necesitan divulgar. Entonces, esto es lo que sí están haciendo muy bien algunos divulgadores del conocimiento. Una de las cuestiones que suele agradar es, en algún momento he tratado, yo voy a compartir con ustedes algo muy breve, que es cómo elaborar primeros párrafos, decimos, atrayentes, seductores, persuasivos, para intentar que se nos queden los lectores en el primer párrafo. Así que voy a compartir muy rápidamente algunas de esas estrategias, por si les parecen interesantes. Creo que he elaborado 7, pero bueno, vamos a hacer 3, ¿no? Un minuto, pues vamos a ver una. ¿Le ha gustado? Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a ver una, por ejemplo, ¿no? Presentar un hecho interesante, extraordinario, incluso un punto alarmante y que se relacione con el tema del texto de una manera tan relevante como sorprendente para el lector. Por ejemplo, esto es de Javier Sampedro, que es un físico que divulga en El País, ¿no? Usted puede ser un narciso. Hombre, esta es una muy buena entrada, ¿no? Además de la apelación directa al lector. La frase acertará con 1 de cada 100 lectores, porque esa es la proporción de la población que muestra ese fastidioso rasgo de carácter. Y a partir de ahí se desarrolla el tema seriamente sobre el narcisismo. Bueno, pues en otra ocasión, si ustedes quieren, veremos las siguientes estrategias. Me quedo aquí con esta necesidad, esas serían mis conclusiones, de que el registro académico deje de moverse en un terreno de solipsismo y de que en ese abrir las puertas hacia los auditorios generales necesitamos utilizar también muchos recursos de la retórica clásica para empezar, que tienen que ver con la seducción del lector. Bueno, ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estrella. Creo que ha sido clarísima la reivindicación. Creo que todos tenemos en mente la tarea que tenemos por delante para comunicar de manera eficiente nuestros resultados. Ahora tenemos muy poquitos minutos para algunas preguntas, pero aprovechando que han venido y les agradecemos mucho que estén aquí, abrimos un turno de preguntas por si hubiera alguna consulta para cualquiera de los intervinientes. Sí, le van a pasar un micrófono. Gracias. ¿Cómo incorporar estas estrategias de edición académica con los estudiantes de primeros grados en la universidad? Ingresan a la universidad, están por primera vez, primeros semestres, años. ¿Cómo es incorporar? Porque no están todavía trabajando escritura académica. ¿Qué hacer ahí? En general. No sé quién quiera responder.
Sí, pero tú me preguntas cómo incorporar la escritura académica a la universidad. Sí, pero esto ya lo tenemos escritura incorporado, académica, ¿no? y edición hablaba, pues también, como la edición, sobre todo en esas primeras etapas. Que ¿Y son por estudiantes. edición qué tenemos que entender, perdón? Sí. Vale. Bueno, la primera parte de la pregunta yo creo que ya la tenemos solventada, porque hasta donde yo sé, en su país, en Chile, desde luego hay muchísimas materias que tienen que ver con escritura curricular en las universidades, ¿no? Yo estuve en Concepción trabajando en eso, estuve en Santiago, así que, y los centros de escritura en Latinoamérica están muy desarrollados. O sea, que yo creo que esa parte que en el año 2000 no la teníamos, la tenemos ahora. Esa reflexión sobre la importancia de que los estudiantes no salgan de nuestras carreras sin saber un poco escribir de una manera, vamos a decir, planificada. O sea, yo creo que eso ya está. Ahora vayamos a la parte de edición. Me encanta la pregunta, Paulina. ¿Cómo lograr estrategias? Primero es avanzar sobre la cultura de lo editorial al interior de la universidad. No existe. O sea, no existe el concepto editorial. Existe el escribir y el leer, hasta ahí. ¿Qué es editar? Un estudiante no lo sabe. Debería saberlo porque lo atraviesa todo. Atraviesa propiedad intelectual, atraviesa precisión, argumentación, atraviesa el todo. Entonces, ahí lo que debería propiciarse, a mi modo de ver, que trato de hacerlo, es que los profesores, para seguir la propuesta de Tomás, las profesoras deben apropiarse también de la cultura de lo editorial. No la tienen tampoco. Un profesor todavía llega a la editorial a decir, tengo este original, ¿para cuándo está? O sea, no pregunta nada más que cuándo va a estar publicado, no qué va a pasar con ese original que lo describía ahora Tomás. O sea, todo ese proceso que involucra el trabajo de un tercero para poder mirar el texto, para adecuarlo, que alcance un público mayor que al quien lo escribió, no está en la cabeza de quien lo hace. Entonces hay que regresar sobre una cultura ausente en la universidad, me atrevo a decir iberoamericana, porque el mundo anglosajón es de otro orden, es de otro nivel. En el nuestro es muy particular, lo sé porque yo trabajo en red con Iberoamérica y sé que el grueso de los profesores piensan que la editorial es una imprenta. Entonces eso es una cosa que habría que empezar. Hemos hecho cosas, hemos hecho avances. Lea mencionaba las agencias de evaluación, eso nos ha obligado a tener procesos de calidad. Los profesores ya saben que tienen que cumplirlos porque sin esos procesos los libros no son valorados y los procesos de calidad están atravesados por la evaluación, por la corrección, por todo lo que implica el trabajo de lo editorial. Entonces es crear la cultura de la editorial al interior de la institución para poder que el estudiante la tenga. Y ahí yo complementaría que al estudiante hay que lanzarlo también a escribir pensando para publicar. O sea, yo cuando daba clases decía, piensa que tu texto va a ser publicado así no fuera. O sea, piensa que otro lo va a leer. Eso no es íntimo, es público. Y yo creo que ese ejercicio hace parte del aula. Bueno, Tomás, no. Yo añadiría que esta cultura de lo editorial tiene que ser temprana, porque es verdad que cuando se empiezan a aprender, cuando se empieza a conocer el campo editorial, es el momento en el que uno tiene que publicar y tiene que publicar para cumplir unos requisitos precisamente de los procesos de evaluación, y ya ahí el esquema es muy constreñido, ya estamos orientados a publicar de una determinada manera. Pero si en los primeros cursos de universidad, a través de las lecturas, no solamente se habla de las lecturas, del contenido, de los autores, etcétera, sino que se introducen ahí cuestiones editoriales y se empieza a hablar del trabajo editorial, de los sellos, de qué es lo que consigue una editorial de distinto perfil. Ahí ya tenemos una formación que es esencial. Nosotros reconocemos, o en nuestra generación y desde luego anteriores, reconocemos los libros por sus cubiertas, algunas colecciones las tenemos interiorizadas y forman parte de nuestra memoria, y creo que ahora mismo eso falta, y falta porque, por una parte, porque se lee muchísimo menos y no está tan asimilada esa cultura editorial en etapas tempranas, ¿no?
más, por favor. Quizá me va a desmentir Agustín. Tú eres médico, ¿verdad? Sí, sí. Alguna vez me contaron que una de las primeras clases que tienen los médicos es enfrentarse con un cadáver putrefacto en malas condiciones. Empezar a conocer, ellos van a cuidar que haya un buen funcionamiento del cuerpo, pero lo primero es ver una cosa horrible. Y yo creo que hace falta transmitir la conciencia de lo que es un texto pésimamente redactado, escrito, editado, para que ese estudiante diga, comillas, para que lo pueda decir, esto es una mierda, ¿no? Y después se haga ver cómo eso puede convertirse en… pasamos del anfiteatro con el cuerpo putrefacto a la sesión de la Academia de Bellas Artes, donde hay una modelo espectacular que vamos a dibujar. Entonces, creo que hace falta ver ese contraste. Pues, sugiero un caso. El Fondo de Cultura Económica publicó hizo 2 ediciones de La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn. Los invito a que lean, busquen un ejemplar de la primera y doy un premio al que la entienda. La primera la hizo alguien a prisa, fue un proceso, hay una aventura interesantísima detrás de su publicación, pero es un desastre en cuanto al idioma, la comprensión de lo que está en el libro. Y después un lector que dijo esto es una basura, hizo un académico español, hizo una nueva edición y se publicó. Ahí podrías tener un experimento natural, como se dice, de un libro, una escritura pésimamente hecha frente a para hacer ver que esa intervención produce uno u otro resultado. Un minuto nada más. No. Como yo soy aquí el lunar, ¿no? Quiero contarles algo muy rápidamente. Yo soy médico peruano, me entrené en mi posgrado en Estados Unidos con un importante investigador que me dijo 2 cosas cuando yo casi había salido de la universidad. La primera es, si investigas y no produces, no existes. Y lo segundo que me dijo, y si no lo haces en inglés, existes menos todavía. Y yo lo que me alegro de haberos escuchado aquí a ustedes, que son los expertos, es cómo defender el idioma español. Porque en medicina, por lo menos, lo que no está escrito en inglés no se valora tanto como lo que está escrito en otros idiomas. Y eso es un tema con el que tenemos que enfrentarnos todos y tenemos que ayudar. Y por eso me gusta mucho haberlos escuchado, cómo escribir mejor, cómo apoyar la edición, cómo en vez de enfrentarse con el inglés frontalmente, establecer esta estrategia del multilingüismo, que me ha parecido mucho más inteligente que andar de frente y golpearse contra la pared. Felicitaciones a ustedes. Gracias, Agustín. En realidad es que no es una confrontación del inglés con las lenguas, es una convivencia. Y como decía Delfín antes, esa intercomprensión que se producía antes hablando… Hay convivencias que son malas. Bueno, sí, pero esta es buena. Esta es buena. No, esa es buena. Disculpa la interrupción, la broma. Hablábamos precisamente de cómo antes se compartía conocimiento científico entre lenguas que son cercanas, y recientemente en un congreso en Lisboa que era sobre multilingüismo, cada uno hablábamos nuestra lengua, portugués, español, inglés, francés, y éramos capaces de entendernos entre nosotros manteniendo la riqueza, los matices y la precisión de nuestras propias lenguas, ¿no? Eso es interesante de este movimiento. ¿Teníais una pregunta por aquí? Sí, gracias. Me gustaría saber cuáles son las pautas, estrategias que han de seguir las editoriales para ampliar la circulación de los contenidos que publican. Gracias. Llegó tarde. Me ayudas con la presentación que te dejé para poder responder un poco. La presentación, yo le trato de mostrar algunas cosas y complementa un poco lo que señalaba Estrella. Y además lo asocio con el oficio del editor, porque si bien debe existir toda una puesta de cómo escribir bien, esto hacía parte de lo que no puedo decir porque los tiránicos 10 minutos todavía me están doliendo en el alma, pero esto hacía parte, esto es un ejercicio que me alcanzas, si lo puedes mover desde allá también. Entonces esto lo hicimos para poder evidenciar que yo propongo que el lector no existe, el lector se construye y parte del ejercicio le corresponde al editor.
uno tiene que hacer una red de lectores, porque hay temas que son muy particulares y esos temas tienen un público determinado, hay que ir hasta allá. Aquí lo que vemos es la circulación de los libros monográficos. Aquí, ¿qué queríamos mostrar? La autora que está arriba, que son 26 años de esclavitud, es una profesora venezolana que vive en Nueva York. Cuando yo marco aquí el lugar de origen y después empiezo a ver cómo se mezclan las redes que ella misma produce para ser leída, porque lo decía en el texto, la posibilidad de que recorra tiene que ver con los autores, con los editores, con toda la batería que podamos asociar para que eso llegue allá. Hay una cosa que decía Lea, que con la digitalización tenemos la posibilidad de la huella digital. Esto viene vía la huella digital. Entonces, aquí está lo que son los trabajos monográficos, pero vemos cómo cambia sensiblemente cuando son libros colectivos. Cuando son colectivos, las redes se vuelven monumentalmente más grandes, porque entonces aquí no es que desaparezca el libro monográfico, es que hay que publicar en libros colectivos a ese autor del libro monográfico para que esos libros adquieran una relevancia diferente. Esas son estrategias que hay que hacer y hay que seguir para ver cómo se comporta, pero me voy al final para no alargarme la respuesta. Estos son las unidades vendidas. Aquí queríamos ver que esto tiene un modelo detrás de venta y no es despreciable, es bastante importante. O sea, hay unas marcas que nos está arrojando el asunto que cada vez me gusta más, pero termino con la última que me gusta, que es esto. Qué pena, no me puedo quedar, pero estos son donde vendemos, los países por donde circula, porque no pensamos pues, solamente en Colombia, sino que son libros en español. Un dato importante es que quien más consume libros en español digitales son los Estados Unidos, de la editorial que yo dirijo, que está acá. Entonces, aquí están las bibliotecas. La de Estados Unidos, la que está arriba, es la que más tiene en sus colecciones libros publicados por la editorial de la Universidad del Rosario. Entonces, esto lo que estamos haciendo con esta búsqueda es intentar ver la red para fortalecer ese ejercicio con ellos. Y aquí no nos quedamos, es cómo nos juntamos más, cómo hacemos un trabajo en red mucho más importante y potente. Cerrar aquí la sesión y antes de hacerlo yo quiero agradecer muy especialmente a los participantes de esta mesa por el torrente de ideas y de sugerencias que ha habido. Muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado en esta tarde y de nuevo gracias a las instituciones que nos han permitido participar de este Congreso Internacional de la Lengua, que ha sido un auténtico privilegio. Muchísimas gracias a todos.